Entonces empezaremos, hermanos. ¿Ya? Eh, Hay un proceso histórico de origen de los derechos humanos que tal vez ya lo conocemos todos, pero es bueno hacer memoria. Hay varias tendencias ideológicas, filosóficas, políticas que hablan de los derechos humanos. Uno es el naturalismo, el contractualismo y el historicismo. Y eso vamos a poner como ayuda, memoria a la plataforma de sus conceptos. Pero básicamente son sistemas filosóficos que hablan de los derechos humanos, de cómo nace, a partir de qué problemas. Y nacen fundamentalmente en el viejo mundo, ¿no? Lo que nosotros llamamos los países del norte, ¿no? Nosotros somos del sur. Y el viejo mundo está pues, en Europa, básicamente, ¿no? Entonces, ahí ya un poco han llevado la delantera al hablar de los derechos humanos. A partir de la Revolución Americana, por ejemplo, en 1776, la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, ¿no? Que han empezado, no han sido luchas porque querían, sino tal vez por algunas causas que tenían que ver con los derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la propiedad privada, la libre expresión, ¿no? Entonces, hay fuentes que podemos revisar, ¿no? En materiales de revisión bibliográfica, hermanos, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del naturalismo, por ejemplo. ¿Qué es el naturalismo? Es un sistema filosófico que considera la naturaleza como primer principio de la vida, de la realidad. Lo que considera que un Estado es un organismo natural, ¿no? No se dan las cosas naturalmente. Y así podemos poner el ejemplo, ¿no? También hay que hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Es importante, hacemos hincapié en eso, el año 1948, ¿no? Fue proclamada en la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas en Francia, ¿no? Esa es la primera vez en la historia que se establecen los derechos humanos, ¿no? Los derechos fundamentales. Más ratito vamos a ver cuáles son los derechos que deben protegerse en todo el mundo. No solo es en nuestro país, sino en todos los países del mundo, en todos los continentes del mundo, ¿ya? Entonces, un poquito es importante ver este tema. Algunas características de los derechos humanos, ya les dije, son universales, es decir, son para todos y todas, sin distinción alguna, ¿ya? Son inalienables, ¿qué quiere decir? Nadie puede ser despojado de estos derechos, nadie puede denunciar tampoco a estos derechos, ¿no? Nadie, ninguna persona. También son imprescriptibles, dice en la norma. ¿Qué significa eso? No pierden vigencia en el tiempo. Los derechos, hermanos, como conquistas, son progresivos. No podemos retroceder. Son conquistas sociales, ¿no? Más rato vamos a ver lo que dice la Constitución Política de Estado. Son inherentes o innatos, o sea, todos tenemos los mismos derechos, sin distinción de edad, raza, filosofía, credo, idioma, condición social, económica, etcétera. ¿Ya? Son indivisibles, ningún derecho puede ser dividido, ¿no? En sí mismo, ni separarse de los demás. No va ligado el derecho a la educación, con el de salud, con el de deporte, con lo político, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todo es un sistema integral. Los derechos humanos son interdependientes, o sea, se relacionan entre sí, dependen uno del otro. Ya, eso es también una característica de los derechos humanos. A ver, hermanos, hay que ver un poquito en el proceso histórico de los derechos humanos las generaciones. Los primeros derechos en el mundo son los derechos civiles y políticos. Ya es una primera generación, los derechos civiles y políticos, hermanos. ¿Y eso cuándo empieza? A finales del siglo XVIII, ¿no? En la independencia, por ejemplo, de Estados Unidos, la Revolución Francesa. En el viejo mundo empiezan a discutir sobre los derechos civiles y políticos, ¿no? Entonces ahí nace prácticamente este tema de los derechos civiles y políticos. Se trata de derechos que garantizan la libertad de las personas, ¿no? Es más individual, tiene que ver con su accionar, con su entorno, con su vida familiar, ¿no? Entonces tiene que ver con la vida privada, ¿no?
Entonces, también tiene que ver algo con lo público, ¿ya? Hay una segunda generación de los derechos, una segunda generación de derechos, son los derechos económicos, sociales y culturales, ¿ya? Una segunda generación. Estos derechos fueron incorporados poco a poco a finales del siglo XIX y durante parte del siglo XX. Estos derechos tratan de fomentar la igualdad real entre personas, ¿no? Ofreciendo a todos las mismas oportunidades. Ahí ya se empieza a hablar de propiedad privada, de empleo, de dignidad, ¿no? De libre expresión, ¿no? Entonces, su función consiste en promover la acción del Estado, es decir, ya dice, los Estados tienen que garantizar el acceso de todas las personas a condiciones de vida adecuadas. Está lindo, ¿no? En la norma, en la historia, en los libros. La realidad es otra, ¿no? Seguramente al final vamos a ver si esto es real a nuestro contexto o no. ¿Ya? Hay una tercera generación, hermanos, una tercera generación de derechos humanos. Ya las llamamos relaciones pacíficas y constructivas. Ya, esta generación de derechos ha ido siendo incorporados a las leyes a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Estos derechos fomentan la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Es decir, dice que por eso hay normas internacionales de guerra, por ejemplo, ¿no? No puede invadir, o de soberanía. Hay que fomentar la paz, hay la soberanía, no puede haber invasiones, guerras, ¿no? Entonces, a partir de eso se habla de relaciones pacíficas y tiene que ver más con el rol del Estado, ¿no? Es la función principal, la de promover relaciones pacíficas y constructivas que nos permitan afrontar nuevos retos, ¿no? Para la humanidad. Hay una cuarta generación de derechos, una cuarta generación que también es parte del siglo XX y del siglo XXI. Se debate el reconocimiento de los derechos de cuarta generación, ¿no? Está todavía un poco en debate, en cuestionamiento, ¿no? Porque tiene que ver con la revolución tecnológica. Humanos, lo que nosotros ahorita estamos haciendo uso es parte de la tecnología, del Internet, por ejemplo. Entonces tiene que ver con estos cambios, ¿no? De uso en la comunicación y en el acceso a la información, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, mencionamos a Graciano, que dice que esta es una nueva etapa de la humanidad la que estamos pasando hoy. O sea, las libertades y los derechos se han introducido en el espacio digital. Por eso que en las redes sociales, hermanos, ustedes manejan WhatsApp, Facebook, etcétera, otras redes sociales, ahí se habla de derechos humanos constantemente, o denuncian de derechos humanos, se han vulnerado el derecho humano, ¿no? De los pueblos indígenas, o de la violación hacia las mujeres, a niños, tercera edad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nuestros derechos, nuestras libertades y derechos ya están en el espacio digital. Algunos están promoviendo, algunos están exigiendo, algunos están denunciando la vulneración de derechos, etcétera, 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 ¿no? Entonces ahí el Estado también tiene un rol importante, ¿no? Por parte del sistema jurídico, ya está, ahí también norma, ¿no? Pero también ustedes saben que las redes sociales no están normadas todavía, no hay prohibición. Por eso que hay una libre expresión todavía en las redes sociales, ¿no? Más allá de que fuera verdad o no, eso es otro tema, ¿ya? Esas son las 4 generaciones de derechos, hermanos. Yo creo que estamos en la 4ª generación actualmente, ¿no? Por eso estamos haciendo uso de la tecnología. Es costoso también, ¿no? Es costoso estar en el Internet navegando. Y hay que saber acceder también a ciertas páginas, así como hay páginas positivas, buenas, que te ayudan a avanzar como personas, también hay páginas negativas que te hacen retroceder, te convierten en personas negativas, ¿no? O los deforman como personas. Ahí por eso hay productos de las violencias, ¿no? Físicas, psicológicas, sexuales, conflictos sociales, políticos, etcétera, etcétera. O sea, hay que saber manejar y acceder de buena manera a las redes sociales hoy en día, hermanos, ¿ya? Pasaremos al tema de instrumentos internacionales. Para hablar de derechos humanos, necesariamente, hermanos, tienen que conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948. Es una herramienta, y eso lo pueden tranquilamente hoy en día descargar del Internet. Está.
en PDF, ¿no? O comprarlo, ¿no? Ahí en la calle, en las calles venden, ¿no? Yo me he comprado a 15 bolivianos la declaración, ¿no? Entonces existe estos textos que podemos acceder y conocerlos. El otro instrumento internacional es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ya de 1966. Bolivia es parte de este pacto donde se difunde y se respeta ciertos derechos civiles y políticos. Es por eso que se habla de refugio político, ¿no? De migración, etcétera, etcétera. Varios, sobre todo esto se aplica en el ámbito político, ¿no? El otro instrumento es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969. Ya esta Convención Americana es importante porque tiene que ver con los países del sur, del centro y norte de América Latina. Y ahí nosotros somos parte de eso también, ¿no? Es decir, si hay una vulneración de derechos en Bolivia, tal vez podemos acudir a estos convenios internacionales para que se exija el respeto a nuestros derechos, ¿no? El otro importante es el convenio 169, clave de la OIT, ¿no? De la Organización Internacional del Trabajo, de 1989. Entonces, hermanos, estas son herramientas importantes que tendríamos que nosotros conocer, por lo menos leer algo, para poder exigir el cumplimiento a cabalidad, ¿no? Esas son herramientas que como autoridades originarias tendríamos que manejar en algún momento, ¿no? Para nosotros promover y difundir hacia los hermanos de base de las comunidades, ¿ya? A ver, derechos humanos en Bolivia, hay mucho que hablar, hermanos, hay mucho que discutir. Nosotros, desde la primera Constitución Política del año 1826, estuvieron consagrados los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Ahí es un hito importante, creo, de los derechos humanos. En 1826 ya se habla de derechos humanos en esta Constitución Política. A partir de eso, claro, se ha ido mejorando y los derechos son progresivos, les decía, ¿no? Se han ido mejorando bastante, ¿no? En diversidad, en clasificar, en aglutinar a varios sectores y actores de la sociedad en el tema de derechos humanos, ¿ya? Hay una etapa de la creación de la República, ¿no? Se reconocen los derechos políticos, ya, en la República más o menos, ¿no? Los derechos políticos y civiles para una gran parte de la población, ¿no? Pero en esa etapa no todos sabían leer y escribir, entonces los que sabían leer y escribir se beneficiaban directamente con estos derechos políticos y civiles, ¿no? Y de ahí que había una clasificación de la estratificación social de la sociedad, ¿no? Los que sabían leer y escribir eran personas ya con un estatus importante en la sociedad, ¿no? Y obviamente hacían mal uso de sus conocimientos, a veces para dominar a otras personas, ¿no? Recién con la Constitución Política de 1938 se consolidan los derechos civiles y políticos, ¿no? Y los derechos culturales de manera amplia, pero entrará en vigencia después de la Revolución Nacional de 1952, que es un hito importante. Ustedes saben que en la Revolución de 1952 se aprueban reformas importantes como el voto universal, la nacionalización de las minas, la reforma educativa, ¿no? Se discute el tema de tierras, el ponguaje, ¿no ves?, que había en ese entonces. El 52 marca un hito importante también, no solo para la democracia, sino también para los derechos humanos, en donde evidentemente como pueblos originarios, indígenas y campesinos hemos sido casi siempre excluidos, ¿no?, de los espacios de poder, ¿no? Eso, hermanos. La otra reforma constitucional es el del 12 de agosto de 1994, donde se da vigencia a nuevas instituciones que tienen que ver con justicia y con derechos humanos. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, y hay un Tribunal Constitucional, y hay un Defensor del Pueblo, ¿no? Y el Defensor del Pueblo, saben, hoy en día es una institución independiente que tiene que ver con el fortalecimiento y ejercicio de los derechos humanos, y también con los derechos de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, ¿no? El 2006 también es una etapa importante. Ustedes saben que se instala la Asamblea Constituyente, donde se debate varios temas estratégicos, entre ellos el tema de los derechos humanos en Bolivia. Y a partir de Asamblea Constituyente se
elabora nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el 2009, ¿no? Donde ya se incorpora el tema de la madre tierra, territorio, medio ambiente a la Constitución Política del Estado, ¿no? Es importante el artículo 1, el 2 y el 30 para discutir y hablar sobre la Constitución Política del Estado, ¿ya? Y el artículo 13, hermanos, anótense, el artículo 13 de la Constitución es clave, es el concepto de los derechos humanos para Bolivia, ¿no? Otro hito importante es la ratificación de normas internacionales en favor de los pueblos indígenas, como es el convenio de la Organización Internacional del Trabajo y la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Bolivia ha ratificado ser parte de este convenio, por lo tanto, nos ampara un amplio abanico normativo jurídico para que se respeten nuestros derechos. Seguramente muchos me dirán, eso no se cumple, cierto, hermanos, es que no hay conocimiento, no hay acceso, no hay debate, no hay reflexión, no hay exigencia, nuestras agendas son otros. Cuando estamos en crisis recién queremos apelar a la Constitución, a la norma, a las leyes, pero ahí está más o menos un poquito nuestras normas que nos respaldan, hermanos, ¿ya? Entonces son hitos importantes, puede haber más, ¿no? Pero yo he querido destacar estos hitos sobre los derechos humanos. Desafíos de los derechos humanos en Bolivia. Hermanos, yo creo que hay bastantes temas pendientes, sobre todo para las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Uno es luchar contra la impunidad por delitos de violencia, ¿no? O de violaciones a los derechos humanos. Ustedes saben que hay todavía impunidad, la justicia está muy criticada, la jurisdicción indígena está luchando contra la jurisdicción ordinaria, agroambiental. Este tema lo vamos a ver en el módulo de justicia plural, ¿no? Este tema de las jurisdicciones. Pero hay todavía una lucha permanente contra la impunidad. Si hacemos un análisis, estaba leyendo algunos textos, si hacemos un censo de las cárceles en Bolivia, casi el 70% de las personas que están en las cárceles, hermanos, son indígenas, son originarios, son campesinos, por delitos menores. Y hay muchos sin sentencia, ustedes saben, ¿no? Están muchos años ahí. Entonces es bien complicado el tema de la impunidad. Tiene que haber y tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y hay instancias que tienen que velar sobre los derechos humanos. Está el defensor del pueblo, estamos nosotros como organizaciones originarias también, ¿no? Que tenemos que siempre debatir en la comunidad si hay violaciones a los derechos humanos o no. Ustedes saben que no estamos libres en las comunidades y hay violencia en algunas, no vamos a generalizar, pero ya hay tipos de violencia que se están aplicando, ¿no? Hay conflictos, incluso territoriales, todo eso que tiene que ver con derechos humanos. El otro tema es el uso extendido y arbitrario de la prisión preventiva, ¿no? Y la sobrepoblación carcelaria. Es un tema que tiene que ver con derechos humanos. Ustedes saben que las cárceles ya están llenas, rebalsando, y no hay sentencia muchas veces. Por detención preventiva están muchos años algunos, ¿no? Con delitos menores, y otros dirán que por delitos mayores están afuera. Entonces hay una paradoja ahí, ¿no? Hay también temas de injusticia, pero también que tiene que ver con derechos humanos, ¿no? No pueden estar, por ejemplo, en hacinamiento, ¿no? En las cárceles, pero ustedes saben que es lo contrario. El otro desafío grande es la injerencia política también, que tiene que ver con la independencia judicial, que tiene que ver también con los derechos humanos. Los órganos, el órgano ejecutivo, legislativo, judicial, el órgano electoral, ustedes saben que por norma son independientes políticamente o partidariamente. Pero en algún momento de nuestra historia ha habido denuncias de que dependían de decisiones políticas, ¿no? O de maniobras partidarias. Entonces eso es un punto de análisis. Como organización tenemos que ver si eso es cierto, si eso está avanzando, está creciendo, pero creemos que existe injerencia política y sobre todo partidaria de algunos partidos políticos, ¿no? En el tema de los órganos, ¿no? Hacen a veces una especie de pasonaco, ¿no? Gobierno de turno y automáticamente coopta a estos órganos, entre comillas, independientes.
Entonces, no vamos a generalizar, pero ha habido casos si revisamos la historia en Bolivia, ¿no? El otro desafío importante es la violencia contra la mujer y el trabajo infantil, que tiene que ver con derechos humanos. Y también con la violencia contra los pueblos indígenas originarios campesinos. También ha habido represión, ¿no? En varios gobiernos, ¿no? Represión a los pueblos indígenas. El tema de la violencia contra la mujer no solo ya es en las ciudades, hermanos. También ahora son en ciudades intermedias, también es en el área rural. Hoy en día hay violencia contra la mujer en las comunidades, eso no vamos a negar. Será poco tal vez, pero ya hay. Entonces, a veces se viola esos derechos humanos de las mujeres y de los niños, ¿no? Y ni qué decir como pueblos indígenas y campesinos, ¿no? Es un punto de debate más adelante, lo vamos a discutir. Hay persecución política a dirigentes, puede haber corrupción, puede haber represión, discriminación. También es un tema de discusión, es un desafío discutir estos temas. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Hay corrupción en el nivel municipal, departamental, nacional. Cada uno desde su realidad, desde las marcas de los suyos, conocemos cómo está el tema de la administración pública, ¿no? Y eso también tiene que ver con derechos humanos, con derechos políticos, con derechos sociales, civiles, ¿no? Tiene que ver, ¿no? Nosotros como actores, como organizaciones, tenemos que tener conocimiento de estas derechos y saber defender o criticar o exigir el cumplimiento de ciertas normas. Si bien hay avances en la normativa nacional, en la mayoría no se cumplen ni aplican, que es otro gran problema. ¿Han visto? Yo he venido explicando avances en la normativa desde la historia, ¿no? Cómo ha ido creciendo el tema de los derechos humanos hasta la Constitución Política del Estado del 2009. Pero muchos dirán que la mayoría no se cumplen, no se aplican, por lo tanto creemos que es un problema. Hermanos, eso en las comunidades. No vamos a generalizar, pero desde el 2009 al 2020 ya son casi 11 años y muchos me dirán no conocemos a cabalidad la Constitución Política del Estado. ¿Qué está pasando ahí? Falta estos espacios de análisis, de debate, o no queremos leer, no nos importa, o qué está pasando, ¿no? Entonces tenemos que nosotros reflexionar, hermanos. Para eso es estos espacios, ¿no? Para discutir, decir, ¿no? El otro tema es el trabajo en valores humanos, sensibilización de derechos humanos. Poquito nos falta tomar conciencia, hermanos, hay que ser sinceros. Nuestros valores humanos están un poco muy criticados. Ustedes saben que el artículo 8 de la Constitución Política del Estado habla sobre valores y principios. A ver, un ejemplo de valor humano, solidaridad, respeto. Un ejemplo de principio, a ver, es no robar, no mentir, no flojear. La teología andina, ¿no ve? Que han rescatado la conciencia de nuestra filosofía andina, ¿no ve? De nuestras organizaciones. Eso no es invento, han rescatado de nuestra filosofía andina de hace mucho tiempo lo que está en la Constitución Política del Estado actualmente. Pero no tenemos que cumplir, ¿no? Ustedes saben que hay mentira, y hay flojera, incluso hay robos en las comunidades, hay división, ¿no ve? Entre aymaras hay veces no queremos vernos, entre quechos no se quieren ver, entonces es complejo este tema, ¿no? Hay que nomás reflexionar, sensibilizarnos sobre el tema de los derechos humanos hoy en día. Ya es una construcción permanente, hermanos. El derecho humano no se puede agarrar, pues no se puede tocar, pero eso hay que ejercerlo, hay que difundirlo. Entonces, hermanos, es nuestro deber difundir este tema, ¿no? El otro desafío es los conflictos de competencia entre las jurisdicciones de la justicia, que tiene que ver con el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Entonces, como les he dicho, si hay una vulneración de derechos, automáticamente acudimos a alguna jurisdicción, ¿no? En la área rural tendríamos que acudir a la jurisdicción indígena o campesina, al marco, a la autoridad originaria, ¿no? Si no está, a la jurisdicción ordinaria, ¿no? La fiscalía, dependiendo también de los casos. Ustedes saben que está muy criticada la ley de deslinde jurisdiccional, la 073, pero eso vamos a ver en el módulo de justicia plural, ¿ya? Entonces hay muchos desafíos sobre el tema de los derechos humanos, ¿ya? Entonces yo me quedaría con esta primera parte, es una primera parte, hermanos, tenemos ahorita una segunda parte
de la exposición. A ver, algunas consultas, mientras Iris me puede cambiar la segunda parte, por favor. Hermanos, no sé si tienen alguna consulta, preguntas. ¿Alguna consulta, hermanos, sobre esta partecita? Vamos a entrar a esta otra parte de los derechos humanos. Adelante. Nadie se han dormido, creo que les he hecho dormir nomás, creo, hermano. Tate Dilfonso, empezar. Está bien, hermano. Solo que el materialcito, ¿cómo lo podemos obtener de esto? ¿Vamos a tener? Ya, hermanos. Vamos a, este video, yo lo tengo el video grabado de esta presentación, les vamos a mandar, hermanos, el video grabado, les vamos a mandar algunos textos para que lean como links adjuntos. Al final del curso también van a tener un examen chiquitito en su celular, en la noche van a hacer en su tiempo libre, ya, de este curso, ¿no? Entonces, hay ya material preparado, hermanos, es un premio a los que están asistiendo, digamos, ¿no? En estos cursos. Entonces, va a haber, hermanos, material de apoyo, ¿no? Eso, hermanos. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, voy a pasar a la segunda exposición. ¿Alguien? Tate Dilfonso, tu micrófono. Adelante, ¿quién quiere hablar? ¿Nadie? Ya. Voy a pasar Hola, hola. Voy a pasar a presentarles. No sé qué pasó, Iris. Si me escuchas con Iris, por favor. Ah, exacto. Ese es el material. Derechos humanos. Entonces, exacto, exacto, ese es. Ya, esta es una segunda parte que también les vamos a pasar como material de apoyo, ¿ya? En esta parte yo quisiera hacer hincapié de conceptos, de qué es derechos humanos, en qué parte de la normativa menciona cómo está clasificado los derechos humanos en Bolivia, ¿ya? A ver, empezaremos. Está iniciando la presentación. Para eso es importante tener claro los conceptos sobre derechos humanos. A ver, ¿qué será derechos humanos, hermanos? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien? ¿Alguna idea, alguna palabra sobre derechos humanos? Adelante. ¿Nadie? Son pues todos los derechos que tenemos, tanto varones, mujeres y niños, para la libertad, la expresión de trabajo, de estudio y declararse también como nuestra propia identidad. Esos son los derechos. Muy bien, hermano. Ya. Entonces, para hablar de derechos humanos, es necesario conocer los conceptos, les decía, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Hay varios textos que mencionan diferentes definiciones, pero nosotros lo hemos resumido en que los derechos son derechos que poseen las personas por la sola condición de pertenecer a un género, ¿no? Un género humano, ¿no? Son partes, son un todo que engloba, ¿no? Los derechos humanos. Es parte del ser humano, ¿no? Desde que nace, inclusive desde que está en el estómago de la mamá, ya tiene los derechos humanos, ¿no? Es parte fundamental de la vida, los derechos humanos. Pero también se habla de derechos fundamentales. Ya, ahí está el chanchullito. Los derechos fundamentales establecen una conexión directa entre los derechos que están en la Constitución política y la necesidad de respeto como exigencia de la dignidad humana. ¿Qué es dignidad humana, hermanos? Es
que la persona viva en condiciones dignas, ¿no? O sea, que tenga agua, que tenga su luz, su casita, que tenga alimento, son derechos fundamentales. Pero si hacemos un análisis, muchas familias no viven en condiciones dignas, ¿no ve? En el campo, en las ciudades. Tal vez esas personas, esas familias no gozan de este ejercicio de los derechos fundamentales. ¿Ya? Hay otro concepto, derechos constitucionales. Está conformado por un conjunto de preceptos, dice, y se conocen derechos de las personas y grupos, y de diferentes grupos, ¿no? Es decir, ahí puede estar la tercera edad, jóvenes, mujeres, personas con capacidades especiales, los pueblos indígenas, originarios, campesinos, ¿no? Entonces, se respeta estos grupos, ¿no? Esta diversidad de grupos que tenemos en la sociedad, ¿no? Hay también derechos del hombre, dice, ¿no? Estos derechos son válidos para todos los pueblos y en todos los tiempos, ¿no? Entonces, es parte de la vida, es fundamental estos derechos del hombre, ¿ya? A ver, continuaremos. Ahí pueden ver en la presentación que les estoy mostrando, en la Constitución Política del Estado del 2009, hay 5 tipos de derechos. Están clasificados en derechos fundamentales, los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos sociales y económicos, los derechos colectivos. Tal vez como nación originaria que somos parte del CONAMAC, nos corresponde más los derechos colectivos, el 5. Ahorita vamos a empezar a ver qué significa esto, ¿ya? Pero como humanos tenemos que ver que tenemos 5 tipos de derechos que tenemos que conocer, que tenemos que dominar como líderes, como IRPIRIS, como autoridades originarias, ¿ya? Para difundir a nuestras bases. Los derechos fundamentales, ¿por qué es fundamental, hermanos? Es clave, es importante eso. Es fundamental porque tiene que estar presente en cada día de nuestras vidas eso, ¿no? Cada las personas tienen que tener derechos fundamentales, pero en la realidad es 8. En la Constitución Política del Estado hay 6 derechos fundamentales, y ahí están los artículos, los chanchulitos que están entre paréntesis, ¿no ve? Uno es el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. Es un derecho fundamental, ¿ya? Pero ahí hemos visto hace rato que tal vez algunas personas sufren violencia, ¿no? Física, psicológica, tal vez discriminación, ¿no ve? Han visto, el año pasado ha habido temas de racismo, ¿no ve? De exclusión, de marginación, ¿no ve? Ha salido a flote el término de decir una persona indio, ¿no ve? A la otra persona, ¿no ve? O vos no eres de este grupo, vos qué te crees, ¿no? Discriminación. Entonces hay también discriminación sexual, ¿no? Violencia sexual, y es otro tema, pero que va ligado a este derecho fundamental. El 2, derecho al agua y a la alimentación. Es derecho fundamental, hermanos. Todos los bolivianos deberíamos tener agua y comida disponible. Es un derecho. ¿Quién tiene que velar que se cumpla eso? El Estado, el gobierno, pero también nosotros como sociedad, como organización, tenemos que velar que esto de alguna manera haya. Ustedes saben que en los ayllus hoy en día un poco ya no hay mucha solidaridad, no en todos. Hay familias que no tienen comida, pero la otra familia no le ayuda, ¿no? Hay también, ya, inclusive en TCOs, en TIOCs ahora actualmente, ya lo están dividiendo sus territorios, ¿no ve? Fraccionando, es mi terreno de aquí a aquí. Lo están poniendo cerco al ganado camélido, ¿no ven? Ahí también las personas estamos un poquito, tal vez vulnerando derechos y no estamos viendo el tema de la colectividad. Nuestra filosofía andina es pues vivir colectivamente, todos, ¿no ven? En el aire, en la comunidad, en nuestro territorio, por eso queremos la reconstrucción del territorio. Pero a veces nosotros mismos estamos poniendo barreras, límites, estamos poniendo muros, ¿no? Eso hay que analizar bien. 3, derecho a la educación. El artículo 17 dice que todos tenemos que tener ese derecho. Hay que discutir, ¿no? ¿Qué tipo de educación recibimos? Si nuestra educación es de calidad, es intercultural, es bilingüe, no se cumple, no hay actualización de los profesores, esto de la pandemia ha afectado, con TICs no se puede. Hay varias cosas que hay que discutir, hermano, sobre el tema de la educación. Es un derecho. 4, derecho a la salud. Ustedes ya cada uno tendrían que analizar cómo está la situación en sus comunidades sobre el tema de salud. Como nación originaria, nosotros aplicamos la medicina tradicional. Usted sabe que nos ha salvado muchas veces de la muerte en las comunidades,
pero también hay la salud, la medicina científica, ¿no? Entonces, hoy en día está bien complicado el tema de la salud, hay que ver en las comunidades qué personas están enfermas, mal, hay que ayudarles, ser solidarios, o si tienen acceso al centro de salud, o el centro de salud no funciona, en algunos pueblos hay un solo médico, no hay equipamiento, hay varias cosas que hay que discutir, hermanos, ¿no? Es complicado este derecho fundamental. El otro derecho es el derecho a la vivienda, el artículo 19. Entonces, hay que ver que si las personas en las comunidades tienen casa propia, es alquilado, es prestado, o los despojan de la casa algunos, ¿no? En las comunidades hay es común escuchar, ¿no? Le han botado de la casa, dice, anda a buscarte tu casa, ¿no? Entonces, o discriminación a la yerna, al yerno, ¿no? Hay también, tiene que ver con esos temas de derechos también, ¿no? Que tienen que ver con viviendas también, ¿no? Finalmente, el derecho a los servicios básicos. Sabemos que servicios básicos, ¿qué son? Pues agua, luz, electricidad, ¿qué más? Teléfono, internet, celular. Ahora es clave tener internet. Importante haber sido, ¿para qué? No solo para difundir, sino para aprender. El internet también te puede aprender muchas cosas, hermanos. Hay que verlo por el lado positivo. Hoy en día tenemos que juntar el mundo tradicional con el mundo moderno, uno solo. O sea, hay que buscar un punto de equilibrio. Yo creo que es necesario. Si decimos, no, lo tradicional no más. No, lo moderno no más. No. O sea, hay que buscar un punto de equilibrio tal vez para ver que podamos mejorar como personas, ¿ya? Derechos civiles. El artículo 21 de la Constitución es el chanchullo, hermanos. Tienen que leer el artículo 21. En ahí habla que cada persona tiene derecho a la autoidentificación cultural. Tiene derecho como persona a la privacidad, a su honor, a su dignidad. ¿Por qué creen que algunos hacen proceso cuando le insultan, le discriminan, ¿no ve? Ah, ya me ha insultado, dice, eso es mentira, me ha levantado falso, dice, le voy a hacer proceso, dices, y es cierto eso, ¿no? En base al artículo 2 de los derechos civiles, dicen, pueden hacer algún proceso porque están invadiendo su vida privada, ¿no? Su honor, su dignidad, o que le levanten falsos, ¿no? Entonces, hay cosas que están penados por norma, ¿no? Y también en nuestra cultura originaria, también estos temas se debería de alguna manera solucionar siempre en las comunidades, ¿no? Cuando hay conflictos, ¿no ve? Entre familias, ha habido pelea entre hermanos por terreno, ¿no ve? Se han peleado, ¿no ve? Entonces, conflictos también tienen que ver con dignidad, con honor, o sea, hay que ver con vida privada. Nosotros, como pueblos originarios, también tenemos que tener conocimiento y saber cómo tenemos que proceder para la resolución pacífica de conflictos. Derechos civiles también ha sido libertad de pensamiento. Eso es bien común escuchar, ¿no? Libertad de pensamiento. Yo pienso así y estoy en libertad de opinar, ¿no? Pues eso es cierto, hermanos. Cada uno se respeta su criterio, su opinión, su filosofía, su ideología, su posición, su religión, su culto. ¿Por qué creen que hoy en día, hermanos, en nuestras comunidades originarias ya no es solamente nuestra ofrenda a nuestra pacheta, a nuestras huacas, illas? ¿No ve? Ya no. Hoy en día ya tenemos iglesias cristianas en las comunidades. ¿No ve? Hay iglesias evangélicas, la iglesia católica sigue vigente. Entonces ya hay más bien diferentes religiones en las comunidades, hermanos, ¿no? Hay algunos hermanos que quieren hacer cumplir, la chaya tiene que hacer, el tamani siempre, el aguatiri tiene que ser chaya, dice. Pero el aguatiri a veces cristiano, yo no sé chaya, no, mi religión no permite. Hay esas disyuntivas, hay esos criterios, pero es un derecho civil también su respeto, ¿no? Eso. Hay que ver, hermanos, qué derechos a veces son favorables a nosotros, qué derechos son acordes a nuestra vida, a nuestra cosmovisión. El otro derecho es a la libertad de reunión, asociación. Cada persona, cada grupo, tenemos ese derecho, hermanos, de reunirnos, ¿no? Pero sin fines ilegales, digamos. Si nos reunimos para hacer terrorismo, ¿no? O robo, ya es legal, ¿no? Pero si tenemos para una reunión deportiva, de intercambio de experiencias, de capacitación, entonces, adelante, hermanos, eso es libertad de reunión y asociación, es un derecho civil. El otro derecho civil es expresar y difundir nuestro pensamiento, hermanos. ¿Ya? Nuestro pensamiento originario es pues la reconstitución de nuestro territorio en base a nuestras normas, procedimientos propios, respeto a la vida y respeto y equilibrio con la naturaleza, con la Pachamama, ¿no ve? Este es nuestro pensamiento andino del sur, la filosofía del sur. Pero a veces este pensamiento no es respetado, hermanos, ¿no? Entonces hay discrepancias.
o lo dividimos políticamente a veces, ¿no? Entonces tú eres de este lado, vos eres del otro grupo, entonces ya empieza a haber fraccionamiento y nuestro pensamiento se va dividiendo también, ¿no? Eso, hermanos. El otro derecho es acceso a la información, ya es un derecho civil. Ustedes cuando entran al internet, cuando leen un libro, están accediendo a información. Cuando leen periódico, están accediendo a información. Eso hay que promover, pero que sea buena información, hermanos, porque también puede haber en el internet información negativa, falsa, sin fuente, ¿no ve? Que ha sido maniobrado, elaborado. ¿No? En las redes sociales hoy en día hay todo, hermanos, de todo hay que saber en dónde ver que sea fuente fidedigna, ¿no? El acceso a la libertad de residencia y circulación es un derecho civil también, hermano, ¿no? Derechos políticos. El artículo 26 es el chanchullo, hermanos, de la Constitución Política del Estado. Comentarles que vamos a nosotros realizar un módulo exclusivo sobre derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Ya es un tema amplio, es un tema muy interesante, lo vamos a difundir en un módulo especial, este tema. Ya, hermanos, pero el artículo 26 nos menciona sobre estos derechos políticos y nos dicen que tenemos derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político. O sea, como personas, como humanos, tenemos ese derecho. ¿Ya? Ahí comprende la organización con fines de alguien, su micrófono está prendido. Si pueden apagarlo, por favor. De alguien, su micrófono. De alguien, no sé de quién, pero está prendido de alguien. ¿Ya? Entonces, los derechos políticos tienen que ver con organizaciones. ¿Ya? Con organizarse para participar en la política. Tiene que ver con el sufragio, con el voto que hacemos, ¿no? Tiene que ver con la democracia comunitaria, nuestro Taqui, nuestro Saharaui, como organizaciones originarias, es nuestra democracia comunitaria, sus principios, valores, sus usos y costumbres, ¿no ve? En base a si alguien está prendido su micrófono, por favor. ¿Ya? Amsung Hilata, está prendido tu micrófono, no sé de quién. ¿Se puede apagar el micrófono? ¿Ya? Por favor. Entonces, los derechos políticos tienen que ver también con la elección, designación de representantes de nuestras organizaciones, hermanos. Por eso nosotros hacemos, ¿no ve? Cabildos, tantachawis, para nombrar representantes a alcalde, a veces concejales, asambleístas, incluso diputados, ¿no ve? Entonces, está bien eso, es positivo. Pero estamos momentáneamente, mediante el partido político, estamos haciendo la elección de candidatos. Pero en la norma dice que podemos hacerlo directamente como naciones y pueblos indígenas con nuestra personería jurídica. Eso también hay que un poquito reflexionar a futuro. Como les digo, tenemos un módulo de derechos políticos, ahí vamos a pronunciar ese tema. ¿Cómo podemos como organización, como suyo, participar en las elecciones de manera directa, sin partido político? Eso respeta, ahí en la norma está, pero eso lo vamos a ver en el siguiente módulo, ¿de acuerdo? Y tiene que ver también con la fiscalización a la función pública. Como autoridades, ustedes tienen derecho político de controlar, fiscalizar también a sus alcaldes, concejales, asambleístas, ¿no? En su rol como autoridad pública, ¿no? Es parte de los derechos políticos. Hay también derechos sociales, económicos, hermanos. Es amplio, pero vamos a mencionar algunos. Tienen derecho a un medio ambiente sano, saludable. El artículo 33, el chanchullo, hermanos, ¿ya? Ustedes saben que las comunidades hoy día, nuestro medio ambiente ya no es tan sano, ¿no ve? Hay ríos que están siendo contaminados, hay deforestación en tierras bajas, no hay muchos arbolitos, el tema de las empresas mineras también tiene sus efectos negativos en el medio ambiente. En fin, es discutible. Hay veces nuestros pastos están llenos de basura, nylon, plástico, pila, vidrio. Hermanos, estamos así en las comunidades, en la mayoría, ¿no ven? Eso mismo, la oveja come el nylon, come la basura, a la ovejita también lo vamos a carnear y vamos a comer también mañana. Entonces, ya no es nuestro medio ambiente sano, ¿no? El tema de la basura está un poco complicando
no está contaminando el medio ambiente. El artículo 35 tiene que ver con la salud, ¿ya, hermanos? El artículo 46 con trabajo y empleo, ¿ya? Tiene que ver también con la propiedad privada. En los derechos sociales y económicos dice que cada grupo tiene sus propios derechos. Es decir, cuando son niños, adolescentes y jóvenes tienen sus propios derechos. Las familias tienen sus propios derechos, ¿no? El artículo 62 también debe ser. Las personas adultas mayores, nuestros abuelos, nuestras abuelas, tienen sus propios derechos, el artículo 67. El artículo 70 habla de las personas que están en las con personas con discapacidad o con capacidades especiales, ¿no? Esas personas también tienen sus derechos, ya, aparte. Los que están en las cárceles también tienen sus derechos, en el artículo 73, hermanos, ¿ya? En fin, la Constitución Política del Estado, hermanos, es muy rica, es amplio en su normativa. Nosotros tenemos que un poco acudir y ejercer, fomentar esos derechos. A ver, esta parte es importante, quiero que me tomen en cuenta esta parte, más atención por favor, hermanos. El artículo 30 de la Constitución habla de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Artículo 30. ¿Qué dice? Como nación originaria tenemos derecho a existir libremente. Tenemos derecho a nuestra identidad cultural, creencias religiosas, nuestra cosmovisión. ¿Ya? Eso, hermanos. Tenemos derecho a nuestra identidad cultural escrita en nuestro carnet de identidad. Hermanos, ustedes si van al CEGIP hoy en día, ya pueden poner su nación. ¿De dónde? ¿De qué nación son? Puquina, Callaguaya, Carangas, Larecaja, etcétera, etcétera. Pueden poner ya. Ya no solo que aparezca ciudadanía boliviana, ya no. En el carnet de identidad pueden poner su nación originaria, ¿no? Son avances así simbólicos. Tienen derecho a la libre determinación, hermanos. Nosotros lo que decidamos en nuestras asambleas se tienen que cumplir, pero también que están en el marco de la Constitución, las leyes y de nuestros usos y costumbres. ¿Ya, hermanos? Y eso tiene que ver también con las autonomías indígenas, hermanos. Hay que hacer una valoración de por qué no estamos avanzando con autonomías indígenas, si eso nos respalda plenamente. Entonces, no estamos aplicando, ¿no? En nuestros suyos, nos hemos quedado atrás. En el altiplano Uruchipayas nomás avanzó con su autonomía y como es uno solo, ya no le han tomado en cuenta siquiera, ya lo han excluido inclusive las alcaldías, pero ellos están avanzando con su libre determinación, hermanos. El otro derecho es a que nuestras instituciones sean parte de la estructura del Estado como organizaciones. Tenemos que exigir eso, hermanos. Tenemos derecho a la titulación colectiva de tierra. Como CONAMAC, creo que la mayoría somos TCOs, lo que ahora llamamos TIOC, Territorio Indígena Oriental Campesino. Entonces, eso se tiene que respetar. Claro que nuestro TIOC a veces está todo fraccionado ya sabemos, todo dividido, ¿no ve? Ya sabemos qué familia tiene aquí sus 10 hectáreas, el otro 50, el otro 100, el otro 200, ya sabemos, ¿no ve? Ya está puesto cerco inclusive. Pero somos un solo certificado tenemos de tenencia territorial, ¿no ve? Eso es un poco, hay que respetar y mantener todavía. Tenemos derecho a la protección de nuestros lugares sagrados. Ya, ahí están nuestras huacas, illas, nuestras apachetas, ¿no ve? Pero a veces están descuidados nuestros apachetas, solo vamos a hacer ofrenda, ¿no ve? Rituales de vez en cuando, no estamos cuidando. Entonces, hay que ver ese temita, por favor, hermanos. Ya, el otro tema, el otro derecho es a crear, administrar nuestros sistemas, medios de comunicación propios. ¿No ve? Ahora, antes era nuestra comunicación, ¿cómo era? Pues, ¿no? Para reunirnos no había celular, nada. Teníamos que hacerlo por quemar paja, el pututu, izar la bandera, ¿ve? Petardo, ¿no ve? Así convocamos reunión. Siguen cumpliendo algunas comunidades eso. Pero hoy en día ya parece celular, ya es aviso por radio, ¿no ve? Entonces cambian nuestros medios de comunicación, ¿no? Y hay radios comunitarias en algunos lugares, hacemos uso. O sea, hay que un poquito también hacer uso de la tecnología, ¿no? El otro derecho es a que nuestros saberes ancestrales se valoren, hermanos. Hoy en día, hermanos, los adultos y las personas de la tercera edad
hermanos, conocen mucho, tienen amplia experiencia, pero no están pasando eso a los jóvenes. Tiene que haber transferencia de conocimientos, hermanos, eso no está pasando así. Solamente hay mucha queja, algunos jóvenes decir, no, no sé cómo va a ser mi tax, no sé cómo va a ser nuestro saharaui, dicen, porque no hay espacios de decir, así vas a hacer, ¿no ve? No estamos llevando a los jóvenes a las reuniones. Hoy en día hay que nomás inculcarles, formales, ¿no? Es conocimiento ancestral. Por favor, hermanos, depende de nosotros. Parece que en las comunidades cada vez estamos perdiendo lo originario y más estamos volviéndonos más citadinos, más urbanos, sin generalizar, pero hay ya comunidades que se están volviendo así, hermanos, ¿no? Tenemos derecho a vivir en un medio ambiente sano, ya, hermanos, con manejo adecuado de los ecosistemas. ¿Quién vive en las comunidades, hermanos? Nuestras familias, nuestros comunarios. O sea, hay que inculcar de proteger, que sea sano. Por favor, de alguien su micrófono está prendido, pueden apagarlo, por favor. De alguien su micrófono está prendido, hay interferencia. Ya, mucho mejor, gracias. Hay también derecho a la propiedad intelectual colectiva de sus saberes. Hermanos, nuestros saberes se están perdiendo. En tema de medicina tradicional, ahí pueden comentarme ustedes, hermanos. A veces eso no se está dando fortalecimiento a la medicina, a nuestros saberes locales. Lectura de bioindicadores un poco ya se está perdiendo. Entonces, tenemos un conocimiento intelectual amplio, hermano, en las comunidades, pero no estamos sabiendo utilizar ese conocimiento. ¿Ya? Eso que está pasando, hermanos, es un derecho. El otro tema es, tenemos derecho a una educación intercultural plurilingüe. Eso yo creo que se da en algunos momentos, ¿no? La educación es en castellano, es en aymara, en quechua, en nuestra lengua originaria. Hay que mantener eso, hermanos, ¿no? La interculturalidad es eso, hermanos. Yo te respeto a vos como eres, vos me respetas a mí como soy, digamos, ¿no? Eso es la interculturalidad, más o menos, hermanos, ¿no? Sí, el conocimiento, la forma de vestir, de actuar, eso hay que respetar. El idioma, la lengua, etcétera, etcétera, hermanos, ¿ya? Ahora ya estamos acabando los derechos colectivos. Tenemos, como pueblo originario, hermanos, tienen derecho al sistema de salud universal, gratuito, ¿no? No sé, eso hay que evaluar, si en nuestras comunidades es gratuito, cómo es la atención, eso hay que un poquito analizar. 2, derecho al ejercicio de nuestros sistemas políticos, económicos, jurídicos. Tienen que respetarse, hermanos, ¿no? Nuestras asambleas, nuestros sistemas de sanción cuando cometen faltas los comunales, etcétera, tienen que respetar. El otro derecho a la consulta previa y obligatoria. Hermanos, nosotros tenemos que cumplir con nuestra consulta previa, libre e informada. Es un derecho. No podemos tomar decisiones como autoridades, tenemos que consultar, sobre todo cuando tiene que ver con empresas mineras, por ejemplo. Si una empresa minera quiere entrar al AILU, tiene que haber antes una consulta a todos los habitantes del AILU, para ver si es positivo, si es negativo, etcétera, etcétera. No tiene que haber siempre procesos de consulta. Eso es nuestra cosmovisión, hermanos, consulta. No podemos manejarnos que los dirigentes nomás tomen decisiones, ¿no? Por eso es bajar a las bases, dicen, ¿no ve? Está bien eso, hermanos, hay que fomentar eso. El otro derecho es a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales. Como en altiplano no hay mucha riqueza, ¿no? Natural, como en tierras bajas, pero los beneficios de los minerales, por ejemplo, tendrían que ser parte de nosotros en la participación y explotación, ¿no? De esos recursos naturales. El otro derecho a la gestión territorial, es decir, nuestro territorio nosotros sabemos cómo está conformado, de dónde a dónde es y qué recursos naturales hay. Eso nos tenemos que hacer buena gestión, buen uso. Hay en otros lugares que, por ejemplo, el guano lo amontonan y no lo utilizan como abono orgánico en la siembra. Ese abono más bien prefieren venderlo afuera, a otro lugar, a la frontera. Entonces, o el agua, desvían el agua, ¿no? Del lugar a otro lugar lo llevan. Entonces, hay problemas, los cercos también, lo ponen cerco al territorio colectivo. Hay conflictos también, hermano, en las comunidades, ese tipo. Entonces, por favor, tenemos que velar esos derechos. Esos son los derechos colectivos de los indígenas. Pero ya para cerrar, hermano, esta parte ya estoy acabando, tal vez están durmiendo.
o se están cansando de escuchar, hermanos, el artículo 108 tienen que conocer, que habla de los deberes, ¿no ve? Deberes y obligaciones. Lastimosamente hay pocos deberes en la Constitución Política del Estado. Habla más de derechos, nuestra Constitución, y poco de deberes, hermanos. Por ejemplo, dice, tenemos el deber de conocer y cumplir la Constitución Política del Estado. Ese es nuestro deber. El otro, conocer, respetar y promover los derechos. Eso es deber también. Si somos autoridades, hermanos, tenemos que nosotros de alguna manera promover los derechos, ¿no? Con nuestros comunarios, con los jóvenes, con los actores. El otro deber es el de promover también los valores y principios de la Constitución, hermanos. Les mencionaba hace rato, en el artículo 8 está clarito, ¿no? Cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros principios. Entonces, nosotros como organizaciones originarias, hermanos, tenemos que difundir esos valores en nuestras comunidades, en nuestros ayllus, en nuestras marcas, en nuestros suyos. Tenemos que promover como autoridades, hermanos. Si no promovemos esos valores, un poco vamos a estar en crisis de liderazgo, etcétera, etcétera, ¿no? En crisis de la sociedad. El otro deber es promover, defender el derecho a la paz. O sea, tener como humanos, como personas, tenemos que difundir la paz, ¿no ve? No al conflicto, no a la guerra, ¿no ve? Sí a la paz, sí a la cohesión, a la integración, no a la división. Entonces, hermanos, es un deber también como autoridades originarias de promover que la organización sea solo una, sea una que tenga solamente sus cabezas en base a sus procedimientos propios, que en base también a la difusión de la paz, no a la pelea, no al conflicto. Un poco también tenemos que promover eso. Tenemos que promover y trabajar en actividades lícitas, también es un deber eso, ¿no? Sabemos que, pero la sociedad, hay bastante actividades ilícitas, ¿no? El tema de contrabando en nuestros territorios, en las fronteras de Chile, Perú, es fregado ese tema de contrabando, incluso narcotráfico en algunos, ¿no?, lugares. Esos son aspectos que a veces nos están absorbiendo a las comunidades, ¿no? Ya de alguna manera se convierte en trabajos ilícitos, ¿no? Pero en la Constitución dice trabajar en actividades lícitas. Pero como les decía, a veces no se cumple mucho de nuestra Constitución, porque la realidad también es otra en nuestras comunidades. El otro deber es formarse hasta el bachillerato. Eso es lo que dice la Constitución. Creo que ahí no hay mucho problema. Cada uno se forma, pero también tienen que formarse después del bachillerato. Ustedes, hermanos, los que están participando ahora del curso, es interesante porque están siendo parte de una charla y un intercambio de experiencias sobre el tema de derechos humanos. ¿Ya? Es un deber también, dice, tributar, denunciar, combatir los actos de corrupción, dice. Mis hermanos, si ustedes en sus municipios, en sus autonomías indígenas, en la autonomía departamental, ven que hay algunos actos irregulares en la administración pública, también tienen que denunciarlos, tratarlos en las asambleas, fortalecer el control social, hermanos, de los cabildos. El cabildo es la máxima instancia de control social en donde ustedes tienen que decidir con resoluciones qué acciones se van a tomar, ¿no?, para mejorar el control social a la gestión pública. Pero también el control social no solo a la gestión pública, también el control social en el ámbito orgánico, es decir, la organización, ¿no? Las bases, los líderes también controlan sus autoridades originarias qué está haciendo. Por eso hacen ustedes informes, ¿no?, de planificación, evaluación, fin de año, entregan informe oral, escrito, etc. Es importante eso de denunciar, que también es parte del control social. Deberes también es asistir, educar a los hijos, creo que no hay ahí problemas, proteger, socorrer a los ascendientes, socorrer en caso de desastres naturales. Entonces son deberes que tenemos, ¿no? Yo creo que como organizaciones originarias tenemos valores, ¿no?, de ayuda, de solidaridad, de acción conjunta, ¿no?, de la colectividad. Tenemos que también defender la unidad, ¿no?, del país, la soberanía, la integridad territorial. También defender y proteger el patrimonio natural, ¿no?, nuestros recursos naturales, ¿no?, no solo el gas, ¿no?, también el recurso natural, el agua, hermanos. No hay que discutir mucho en altiplano, por lo menos, el tema de la gestión y manejo adecuado del agua. No hay épocas secas y se habla de que en el futuro no va a haber mucha agua, entonces hay que ver cómo hacemos con el tema del recurso natural agua. Tenemos el deber de defender y proteger los recursos naturales, tenemos que proteger un medio ambiente sano para los seres vivos, etcétera. Tenemos estos deberes, hermanos, ¿no? Finalmente,
antes de acabar la exposición, tenemos que ser responsables, hermanos. En temas de derechos humanos se habla mucho de responsabilidad. No solo podemos exigir al Estado que cumpla con sus funciones, pero también es responsabilidad de nosotros mismos, es decir, de cada uno. Como persona, como autoridad originaria, tenemos que ser responsables en difundir los derechos humanos y hacer cumplir. Y si hay vulneración, denunciar, exigir. Pero también tenemos que ser responsables con la familia, hermanos. Cada uno tenemos familia, ¿no ve? Tenemos a la esposa, tenemos al papá, tal vez, la mamá, hijos, hijas, hermanos, hermanas, familia. Hay que cuidar la familia, hay que ser responsable con ellos, ¿no? En nuestra conjunción andina se habla mucho de nuestro sarao, nuestro taqui ancestral, ¿no? Nuestra filosofía andina, que es un poquito la convivencia colectiva, el equilibrio, la paz, los valores. Eso hay que promover, hermanos, nuevamente, hay que fortalecer nuestra filosofía del sur, ¿no? Tenemos responsabilidad con nuestra comunidad, hermanos, eso es cierto, somos parte nosotros de una comunidad, de un ayllu, por lo tanto, cuando asumamos el cargo o estamos en cargo, tenemos que ser responsables con ellos para poder generar tranquilidad y que se avance en el tema de derechos humanos. Muchas personas no conocen sus derechos en las comunidades, ustedes tienen que difundir algo de los derechos, ¿no, hermanos? Y que se respete. Y también hay que ser responsables con la madre tierra, hermanos, por favor, ¿no? La madre tierra, nuestra Pachamama, como les digo, un poco ahora está cansada, ¿no? La producción, a veces hay sequías, a veces no hay mucha lluvia, hay basura, hay contaminación, hay empresas mineras trabajando, están muchos cercos ya en las comunidades, entonces tenemos que tener cuidado cómo estamos nosotros protegiendo y siendo responsables con nuestro entorno, que es la tierra, el territorio. Y en Econamac se habla mucho de la reconstitución del territorio. Entonces, nuestro territorio primero tenemos que cuidarlo, hermanos, para poder reconstituirlo de buena manera, ¿no? Y ya no vivir de manera aislada, sino en colectividad, en comunidad. Ya, hermanos. Jalal y hermanos, muchas gracias. Eso sería el tema de la exposición de derechos humanos hoy día. Tal vez podemos pasar a una ronda de preguntas, aclaraciones, tal vez los compañeros están ahí. No sé, a ver, por favor, hermanos, tienen la palabra. Bueno, hermano Fabio, ¿me escuchas? Sí, escucho, hermano Rómulo. Ya, bueno, hermano Fabio, es verdad, estas clases virtuales o los talleres nos van a ayudar para que un poco ampliemos nuestros conocimientos. Sabemos que un poco este tema, más que todo de un poco llegar a la modernidad, es un poco dificultoso, ¿no? Y más aún para nuestros hermanos autoridades que también un poco avanzada de edad, ¿no? Yo creo que, por un lado, hermano Fabio, en teoría, ¿no? En teoría y en leyes tenemos todos los derechos, pero en la práctica ya no se hace. A todos los derechos mismos, hay veces con otros derechos más del Estado, ya tapan a nuestros derechos como pueblos indígenas originarios. Por decir, hay un principio de nosotros del CONAMAC, que es el Acapacha, Alapacha y Mancapacha. Eso se refiere más o menos al tema de la explotación minera, que en muchas comunidades hay veces, con el código minero, nuestros derechos han sido ya rebasados. Eso es solo un ejemplo. En vano nosotros el Mancapacha hay veces, como ancestralmente hemos sido tal vez dueños, no se respetan ese derecho, ya está vulnerado automáticamente con el código minero, ¿no? Entonces, ahí se puede ver uno de cómo esta ley cambiarlo. Y hay muchos más que tal vez, hermano Fabio, con el apoyo del material, tal vez nos vamos a un poco más interiorizar, ¿no? También tocabas, hermano, uno de los temas de los deberes, que también resalto. En los deberes, a ver, dice que también podemos denunciar la corrupción. Hoy por hoy se ve que la corrupción ha llegado a su límite y tal vez siga subiendo. Entonces, en esa corrupción, claro, nosotros hemos hecho como autoridades la corrupción al gobierno central mismo, pero se hacen oídos sordos, ¿no? Entonces, ¿dónde más recurrir? Hay veces nuestras limitaciones como comunidades.
vamos, denunciamos y ahí nomás se quedan. Tal vez, no sé, algún otro mecanismo podemos tener para poder ir a segundo plano, quizás, ¿no? Hay veces, también como autoridades nos limitamos, ¿no? Nos limitamos, hay veces tenemos un derecho a poder pensar diferente, quizás, pero ya somos nomás perseguidos políticos y que hay veces nuestras autoridades nacionales son los que están en, corren más peligro, hay veces, ¿no? Entonces hay veces, claro, en teoría, en documentos está plasmado, pero ya en la práctica es donde nos preocupa, ¿no? Entonces, con el apoyo que nos va a dar, hermano, tal vez mediante WhatsApp, tal vez un poquito más vamos a, yo sé que alimentar nuestros conocimientos también, ¿no? Nada más eso, hermano Fabio. Gracias, hermano, gracias. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? ¿O se ha entendido bien o no se ha entendido nada? Katanaka. Sí. A ver, hermanos, para continuar. Adelante, adelante, adelante. Listo, listo. A ver, hermano Fabio, qué bien, pero súper la exposición. Pero como siempre, estas tecnologías, pues, a veces rápido el tiempo también pasa, ¿no? Qué lindo sería presencial, un poco ampliar más todo aquello, pero son temas importantes, fundamentales para todos, porque, como tú decías, la Constitución está amplia para en favor a nosotros, ¿no? Pero para hacer cumplir, tenemos que estar unidos, tenemos que estar informados. Esa es la clave, ese es el importante en por ejemplo, este evento que estamos haciendo. Para mí ahorita me ha hecho reflexionar algunas cosas, porque cuando ya sabes, pero no lees, y cuando mencionas artículos, yo agarro la Constitución, pero estás ahí. Pero siempre sabíamos que estaba en la Constitución, por ejemplo, el artículo 30, sabemos como de memoria, pero hay muchos datos, decimos nomás, tenemos esos derechos, pero nos olvidamos también de nuestros deberes, a veces, pero la cosa es que tenemos que estar unidos, tenemos que estar bien informados todos los que están escuchando tal vez aquí, y después unirnos y pronunciarnos verdaderamente, ¿no? Con todos los artículos que estamos mencionando, y estamos pasando nomás así por artículo nomás. Cuando profundizas todo hasta que está escrito, es más, está pues clarito. Entonces, en ese sentido, yo solamente leeremos desde ahora en adelante todos los artículos que están, leeremos, ¿no? Eso simplemente quiero decir. No sé, parecemos autoridades, pero estamos chiquitos, estamos jugando, creo, con la celular o con computadora algunos, entonces seremos responsables también. Eso simplemente, a ver, posteriormente, de aquí como es inicio, yo estoy bien ahorita con toda la exposición de anterior y la última también. El último exposición, todo está escrito en la Constitución, entonces nos toca aplicar, hermanos, poner en práctica. Eso no lo estamos haciendo. Yo lo he sentido como autoridad nacional, yo lo he sentido como, a veces no hay apoyo detrás de nosotros, eso falta. Entonces, para nosotros ahora tiene que haber este apoyo a nuestras autoridades y conjuntamente hablar un solo idioma con todo lo que está escrito. No estamos inventando. Simplemente es un calele a todos. Ya, Tata y Alfonso. Ya, va a haber después de esto, al grupo vamos a subir o les vamos a mandar a su celular un cuestionario bien facilito. Para el celular no van a escribir nada, van a responder, van a elegir en base a lo que he expuesto. Es como un examen chiquitito del módulo que hemos charlado hoy día. Las personas que van a responder de buena manera y van a enviarlo,
vamos a seguramente apoyarles con algo de las de carga, de crédito, ¿ya? Exacto, sí, hemos quedado. Sí. Sí, pero los que envíen sus exámenes, digamos, el formularito, ¿no ve? Ahora, el otro tema que son 12 participantes, es un poco bajo es Sí, la sí, sí, sí. participación. Yo les pido, hermanos, yo felicito a ustedes, les felicito por participar hasta hace tiempo, pero discutan internamente qué está pasando, por qué no se han activado. En nuestro grupo han creado 40 y tantas personas, pero mira, 12 nomás se han entrado hoy día. Tal vez hay que seleccionar nuevamente. A ver, vean qué medidas, qué estrategias tomamos para el siguiente sábado. Por favor. Yo solamente, a ver, hermano Fabio, sí, eso es muy clave, decía nomás también, tenías razón, hermano Pelayo, tenías razón porque horario es el horario. Ah, ya. Eso estoy notando, ¿no? Entonces, horario, no sé si es que en la mañana o más nochecita, eso tenemos que buscar, hermano Fabio, eso le voy a solicitar. Mejor, mejor sería mañana. Yo propongo todavía el domingo por la mañana, por ejemplo, lindo sería, por ejemplo, ¿no? Ya. Eso, el horario, hermano Fabio, buscaremos. Van a estar, por ejemplo, siempre pues en el campo se están yendo y además están también los que hemos incluido último, tampoco sabían exactamente el horario, eso debe ser. De acuerdo. Entonces, hermanos, ustedes vean el horario. Si es sábado, en la tarde nosotros podemos. ¿No ve? Si es domingo, ustedes definan qué horario. Si es tempranito, yo creo que no va a haber mucho problema. Pero ustedes definan cosas que garanticen la participación, por favor, hermanos. ¿De acuerdo? De acuerdo, hermanos. Ya, ¿alguien más quiere decir algo antes de cerrar nuestra charla de hoy día? Mami, preguntarle pues. Ya. Apura. Pregúntale. Ya, creo que quieren tomar tecito. Tecito creo que quieren tomar. Ya, hermanos. Refrigerio. Creo que había alguien que quiere preguntar. Sí, alguien quiere preguntar. Aquí ha levantado la mano. Sí, ¿quién es ese hermano? 933. Adelante. Hermano Fabio Waliki. Ah, hermana. Ya te conozco. ¿Cómo está, hermana? Mi hermano Waliki. Allá, hermana. Adelante. Vale, aquí panaita kenero sanchita kititipas hermanos, hermanas, ¿no? Allá, adelante, hermana. Hermano, Naya sirik no alwas pay no sirik no porque ahí esta tarde maiham karit hama o kama ki estana no akepa tarde lo que tiempo absta para que no hermano. Ya, Maliki. Ya hermano na makauka harus kita wirih no aukara kata wirih taning karak tatana karsta hermanos no y ahí vispaja hanewa ay marsa arstanti uka castellano parstana uka may bispah mamana ka ay bispah nana kawal falta pheto hakepa hanewa castellano sumpala kiti ay marati nana ka falta ay mona phet y hermano kamarak abis que panis pa imarat no y naya sawirih tua anchita hermanas paskap no kititi anchiti tanja ay bispahan walilla kisiñarua kuruna kaq puribita no may marat saskawet puri may marat hasta ukam palaki pañani junto esta siñani qoto esta siñani hani ukaruq puriwihtan no hermana walilla kisiña hermano naka anchita orasana taqini palakit mama junto estasna ukampi pini usartañani sinuja paishpangas kekiñani hermanos anchita saskanwa deberes satano unate anchita sanagawis uthikun hama kisa ay bispaja wali parlañawa wali hacha parlañawa haniwa maqawqaki pero nawqara qhatawirij hermanos hermanas anchita taqini anchita originarios anchita paskapachantanwa hermana nakasa
ukamaroja hiwasaja ma tanta estavincha mayaki paltaña ma aruki sartaña ma kullakaki ma hilaki wasak sartanchu ukampiu hiwasak atipsnajaniti ukamañani mayni pa maynir sarajani waliki ñani tainashtas kakiñani una ukru tawiris hermanos y ukchakispa pero walja parlañaja ibispa upanakaja hermano naka arstay munkap Listo. Ya. Allá, Walikiwa, hermana Cuyaca Felipa. Gracias, hermana Yuspagara. El tema, lo que dice la hermana, es creo que fundamental, pero también nuestro grupo va a ir creciendo y Conamac son mayoría aymaras y quechuas, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que interactuar básicamente más con el castellano, pero hay que promover la lengua, hermanos. Está bien, nosotros entendemos, ¿no? Lo que dice la hermana Felipa, entonces de acuerdo, hermana. El otro tema, yo te felicito a la hermana porque es única, creo que ha participado de las mujeres, ¿no? Más los hombres están en el grupo. Entonces es importante que participen las mujeres. Nuestra cosmovisión andina es chachahuarmi, ¿no ve? Chicat decimos, ¿no ve? Entonces, no estamos cumpliendo también como organización originaria, ¿no ve? Las mamás tienen que participar. Así está al lado, felicidades, pero en la próxima tienen que... Ya han llegado. Claro, ya, hermanos, por favor, ya. Ya, hermanos. Entonces, no se olviden, por favor, tatas, el grupo, y me confirman horario, domingo sí va a ser, pero que con tiempito me dicen, por favor, para organizar. No es fácil organizar el evento, hermanos. Así es. Luego, por favor, y ahora como es primera vez, vamos a disculpar, el 12 nomás son participantes. En la próxima tenemos que por lo menos 50. Ya, por favor, hermanos, en sus manos dejo la organización del siguiente taller. Yo hasta aquí estaría culminando con este primer módulo, hermanos, del CONAMAC, autoridades y líderes de base. Si tiene alguien más alguna pregunta, algo, adelante, y ahí después vamos a cerrarlo, hermano. Tatamalcos, Akamaraki, Mama Malconacas, Asquiay Pukipanaytaki, Hiwas autoridad Nakataki, Naya Pala, Sintakaya, Franz Tamayo, Marca Puquina, Uxata, ¿no? Inayan Sotijaja, doña Cristina, Irpiri, Mama Malco, Waliki, Unicaramacu, Yacarstascan, no, Aymarat Palastan, Chicansu, Kamatata, autoridad Anak, Hiwasakuna Makan Satata, no ven Chachawar, una tracanchitas Palasiptas, Haniwar, Menak participit Nanagaga, Pukina Chachawar, Pacha Benedicto, Esposuja, Ukam Pacha, Palas Nayakta, autoridad Anak, Humanakan, Mamanakamanes, Arstayan, Tateja. Muy bien, hermana, muy bien, está bien. Esas recomendaciones, está bien. Algunas hermanas estaban activos a un celular nomás, con el hermano. Eso es creo el problema. Hermanos, hermanas. Bienvenida, hermana, otra hermana. Walihllachu. Kamisaki Cuyaca. Walihlla. Muy bien, hermana, qué bien que ha participado. Kay tarditi, alin punchay kachung, alin tardi kachung, ñuqayku trilingüe kayku marca Puquina, suyo Puquina. Ya, hermana. Allá, hermanas. Allá, Nación Cayahuaya. Allá, hermano. Allá, hermana. Ya, Mayacuayta Bisipjañan, Amparanaka, Tata, autoridad Anaka, Marak Mama, autoridad Anaka. Jayaya, Conamac. Jayaya, hermanos. Muy bien, hermano. Adelante, hermano Pelagio, para cerrar. Simplemente, hermano Fabio, tal vez las diapositivas nos podrías mandarnos, pues, también para hacer seguimiento, digamos, ¿no? Exacto, les vamos a dar, si hermano algo más Pelagio. Podríamos mejorar, digamos, los conocimientos. Y por otro lado, sería lindo, digamos, hablar con nuestros propios idiomas. Sin embargo, hay mucha diferencia. En quechua, por ejemplo, con los callahuayas no es lo mismo, digamos.
Obviamente aquí en Norte nosotros también somos trilingües. En Aymara, por ejemplo, los de La Paz hablan un poco diferente, ¿no? Y aquí también hablamos diferente, ¿no? Los de Oruro de igual forma. Exacto, En la hermano. quechua, como les he dicho, es lo mismo, ¿no? Entonces es un poco, digamos, ¿no? O sea, a veces eso nos va a obligar para poder hablar en este idioma prestado, lo que es el castemayo, no sé qué se llama, ¿no? Entonces, no hay otra, digamos, ¿no? Así es, Tata, así ¿No? es, Entonces, hermano. yo simplemente quisiera pedir eso, hermano Fabio, seguramente la siguiente de verdad ya tiene que ser mucho mejor este taller con la cantidad de participantes. Exacto, y vamos Y a también mejorar los vamos también a el taller. enseñar a nuestros hermanos, los que no han podido instalar, los que no han podido ingresar, los vamos a enseñar, ¿no? Y así van a poder ingresar. Pues, el Giliri ya ha aprendido, ya está en línea, seguramente ya está ahorita Qué en estos bien, momentos, ¿no? Entonces, qué bien. así la siguiente tiene que ser con mayor cantidad de participantes. Ojalá podamos llegar a lo que hemos acordado a 100, ¿no? Ya, Entonces, hermano. más bien habría que sugerir, a ver en qué horario podíamos hacerlo, ¿no? Por Ya, eso yo siempre ya. decía de que a veces los originarios siempre son chacareros y pucha, a veces estamos ahí, la chacra, están con los animalitos, y a veces es la dificultad, ¿no? Entonces, mientras en la noche todavía podemos hacer ese esfuerzo todos, ¿no? Entonces, yo Ya. simplemente diría eso, que sea un jalaya, hermanos. Genial, hermano Pelagio. Muy bien. Tata Pelagio, sugerencia nomás. No sé si puede ser en la mañana, domingo en la mañana. Es que todos que pase que descansan también domingo, ¿no ves? No, son sugerencias. Como hemos dicho por la noche, y es mucha saturación también. Eso hemos visto, ¿no ves? Sí, sí, Eso, sí. Tata Pelagio. Claro, podría ser también, ¿no? Pero es consensuaremos de forma conjunta, como ya tenemos un grupo WhatsApp, todos los participantes, entonces sugiramos ahí y consensuemos Ya, por ese medio. Como Perfecto, decía, listo. listo. el Listo, campo yo se voy a maneja esperar. nosotros, Jaina, ¿no? Pucha, en la mañana ya estamos 4, 5, ya pues, saliendo ya y retornando o llegando 7, 8 de la mañana. Como les digo, es un Sí, poco pues. complicado y por eso decía tal vez, a ver, de todas formas, intentemos saber organizarnos, sea en la noche yo Ya. diría, pero si es en la mañana no hay problema también, ¿no? La cosa es que consensuemos de forma conjunta entre todos los participantes. Ok. ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Muchas gracias por estar en ¿ya? Así Listo, listo. Liz. yo estoy en la parte de atrás, ¿no? Organizando las reuniones. Y les quería informar que les voy a mandar todo el material de la presentación al grupo de WhatsApp y algunos documentos extra también y audio grabado de esta reunión, ¿no? En el transcurso de la semana para que los que no han participado también puedan compartir. Y el tema del formulario, ¿no? que mencionaba el hermano Pablo. Y hay algunos hermanos que están con nombres del número de celular Galaxy, antes de que se vayan, en un mensajito, por favor, mencionen su nombre para que yo sepa bien quiénes han participado. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por participar. Sí. No se ha entendido, pero se escucha. Mejor es una sugerencia también. Los materiales del próximo taller ya no se pueden enviar. Los que tienen tiempo vamos a estar siempre leyendo también. Esta es la sugerencia también, ¿no? Sí, vamos a enviar los materiales. No se preocupen, hermanos. Es lo que ha dicho la compañera Iris. Ella va a subir los materiales. Video, hay jingles radiales sobre derechos humanos. Les vamos a mandar eso también para que escuchen y para que pasen a las radios comunitarias. Hay jingles radiales que hemos elaborado sobre derechos humanos. Tienen que aprovechar este espacio, hermanos. Hay bastantes materiales de capacitación que lo pueden usar ustedes con sus marcas en los suyos. Por favor, hermano, ¿ya? Aló, aló. Okay. Adelante. Aló. Adelante, hermano. Buenas tardes, acabo de incorporarme, no sé si estoy en la reunión. Muy buenas tardes, soy de San Pedro de Totora. Mi nombre es Policarpio Condo.
autoridad originaria de Comunidad Centro Lupe. Estoy conectado, disculpe. Sí, se escucha. Bienvenido. Ya, muchas gracias. Casi no es la primera vez que me estoy incorporando a este tipo de conocimiento. Sé que el manejo del SOM, toda esa situación. Cada vez que hay reunión, nos vamos a habilitar. Esa era la pregunta. No sé si ya ha terminado o cómo está. Ya hemos acabado, hermano. Al grupo de WhatsApp nos vamos a mandar el link donde dice la hora y fecha donde tienen que entrar. Ahí vamos a mandar, hermano. Tienen que estar atento. Y la siguiente reunión, sábado o domingo vamos a hacer. Esta semana van a definir en el grupo de WhatsApp. Va a ser sábado o domingo. Los hermanos van a definir horario. Le vamos a dejar, hermano, con tiempo. Gracias. Ya, Lupe, yo conozco tu comunidad, hermano. Adelante, no te vas a perder. Listo, gracias. Listo, hermano. Ya, hermanos, entonces estaríamos cerrando este primer taller reflexión sobre el tema de derechos humanos, hermanos. Entonces yo esperaría la fecha y horario. Me avisan para que no haya choque y coordinaremos estos días, por favor, hermanos, ¿ya? Ok. Tata Giliri. Saludar, Tata Giliri. Tata Apolinar. Giliri Apumalcu, Tata Apolinar. Sin audio está. Ya. Entonces, ya, hermanos. Entonces iremos cerrando. Ya Listo. para también no consumir. Ya. Ya, hermanos. Entonces hasta la próxima. Jalaya. Que les vaya bien, hermanos. Hasta luego, hermanos. Jalaya. Jalaya. Alillanta causa Alillanta Cuchanqui. Creo que hay En quechua voy a hablar, la mamá de